se tardó el profe, güey. Ya que ni llegue. Ya para que viene. Buenos días, jóvenes. Buenos días. Chavos, no se pasen de rosca. ¿Quién es Kimberly? No vino, se quedó dormida. Bueno, el día de hoy vamos a ver las fuentes del derecho. ¿Cómo le decís, vago? ¿Qué? La fuente de agua de chocolate. No, chavos, no digan más. Miren, les voy a explicar. Bienvenidos a Sobreviviendo al Derecho. El día de hoy estamos con Licenciado Manuel. Juventina, licenciada Julia Prudencia. y el licenciado Tigando. El día de hoy les vamos a hablar sobre las fuentes del derecho. Pero para empezar, primero hay que saber qué es una fuente, no la de chocolate ni la de agua. O sea, ¿alguien sabe cuál es o qué es una fuente? Pues una fuente es de donde proviene algo, de donde brota el conocimiento. Exactamente, entonces eso es lo que vamos a analizar viendo las fuentes del derecho, de dónde viene, ¿no? De dónde viene el derecho. ¿Cómo se fundamenta también? Exactamente. Y hay tres tipos de fuentes que vamos a ver el día de hoy en este podcast. ¿Sabes cuáles son? Fuentes formales, reales, históricas. ¿Y las fuentes históricas de dónde provienen? Podría ser lo de la Segunda Guerra Mundial o podría entrar también lo de la Revolución Mexicana. Mira, rapidísimo te explico. O sea, las fuentes formales son esos materiales que nos ayudan a conocer un poco más el pasado, cómo lo que tenemos ahora, o bueno, cómo el pasado influye en lo que ahora nosotros tenemos. Sí, es bien importante porque, por ejemplo, en uno de los ejemplos que nos diste de la Segunda Guerra Mundial, se implementan por primera vez derechos humanos a todas las Naciones Unidas. Eso es bien importante porque reconocen como a una persona digna a un ser humano inherente. Es un Exacto. derecho Y inherente. antes de eso no había ni siquiera derechos humanos. Eso ayudó, o sea, toda la crueldad que vivieron en la Segunda Guerra Mundial nos ayuda ahora para que esos derechos humanos o derechos fundamentales estén ahora establecidos ya no solamente en México, en todo el mundo. Sí, pues es así como exigir lo que cada ser humano merece, ¿no? Pues es lo que ganaron, ¿no? Los derechos humanos, esa exigencia, ese material que ellos en ese momento nos dieron ahora para que nosotros podamos aplicarlo, eso son las fuentes históricas. Ustedes mencionaban las fuentes formales. ¿Qué son las fuentes formales para ustedes? Ay, mira, pues esa pregunta te la va a resolver la licenciada. Las fuentes formales son creadas obligatoriamente por ya sea la Constitución, la jurisprudencia, o sea, que las ponga la autoridad. Son las que ya tenemos, Ajá. o sea, en las que estamos, ¿cómo puedo decirlo? Obligatoriedad. Básicamente se trata como a lo que estamos obligados los humanos a hacer para coexistir, ¿no? Podemos decirlo algo así como el proceso que se lleva o lo que se toma en cuenta para la creación de una ley, para que se pueda regir en un estado y tenga fundamentos para cubrir la necesidad que surge. Una pregunta, ¿eso podría ser como en los pueblos indígenas, con que no hay leyes, o sea, que mandan dependiendo la gente, elige a alguien en especial? ¿O cómo sería eso? Los pueblos indígenas. Pues normalmente hay leyes, o sea, ellos se rigen de las leyes que tienen en su territorio. Se rigen también bajo las leyes de una nación hasta cierto punto. Sin embargo, hay pueblos en los que, por ejemplo, las leyes no llegan y es más la costumbre o simplemente el actuar de las personas el que define cómo se convive en esa sociedad. La costumbre, un tema que vamos a hablar ahorita, que justo como lo menciona Luis, la costumbre es lo que, más bien, no que no haya leyes, sino que tienen costumbres, que es lo que vamos a ver ahorita también. Ok, bueno, gracias. Materiales. ¿Y qué son las fuentes materiales? Ay, mira, de hecho había un juego que lo explica bastante bien, no me acuerdo el nombre. Y déjame contarte, yo sí me lo sé, papá. Este juego se llama BioShock. Es un juego donde utópicamente es una ciudad bajo el mar y no existen las reglas. La única regla que existe es que no hay ninguna regla. Y esto nos puede demostrar dándonos intereses en que tanto para la medicina, el arte, la belleza incluso, no hay límites y se pueden romper. El juego trata sobre básicamente qué sucede dentro de la ciudad mientras pues no existen las reglas y la gente actúa como si fueran simples bestias. Pero hay ¿por un qué no orden. existen? O sea, ¿qué fue lo que detonó a que no existieran las reglas?
Básicamente el personaje principal que construyó la ciudad debajo del mar no estaba de acuerdo con ninguna de las políticas que existían en la tierra. Y él dice, no hay ninguna ciudad, no hay ninguna parte del mundo en donde se pudiera construir Rapture debajo, sino más que debajo del mar. Es bien importante porque esa ciudad estuvo hecha simplemente para gente que quería tener una oportunidad de poder sobresalir con su propio esfuerzo. Una ciudad donde toda la gente, sin importar lo que hiciera, podía ser su propio jefe. Pero vemos que en esa sociedad está destruida, tanto socialmente como políticamente, por las mismas personas. No pudieron encontrar un lugar donde ellas pudieran coexistir sin leyes. Licenciada, ¿tú crees que eso que esté pasando o eso que pasa en el videojuego pueda pasar en la vida real? ¿Alguna ciudad que no tenga leyes y que de verdad haya gente que quisiera estar ahí? Sí, yo creo que sí puede pasar, porque podría ser el ejemplo de Afganistán con las mujeres, que las dejaron sin derechos, no pueden hablar, no pueden ni siquiera tener libertad propia. No nos podemos, no, ya. Otra vez. Bueno, como seres humanos no nos podemos, no, ya es que, bueno, que deberíamos ponernos a pensar no solamente en lo que hacemos por costumbre, sino también a investigar, a detenernos a un rato a leer, ya algo más jurídicamente, pues no solamente en lo que día a día vivimos, para saber también cuáles son nuestros derechos, pero no solo nuestros derechos, también nuestras obligaciones como ciudadanos y seres humanos. Sí, justo, o sea, como yo te lo venía diciendo desde el principio, la fuente del derecho, pues es eso, ¿no? Nos ayuda a entender de dónde viene, o sea, de dónde proviene el derecho que tú estás ejerciendo. Y para un abogado o un estudiante de derecho es sumamente fundamental saber de dónde emerge o cómo surge, por qué, cómo. Y también para las personas normales, ¿no? Deben saber un poquito cómo es la historia, cómo fueron las necesidades de las personas para tener el derecho que ahorita mismo pueden tener, ¿no? Sí, y es bien importante también saber la fundamentación de las mismas, ¿no? O sea, como por qué se prohíbe una ley, por qué en ciertas regiones se permite, por ejemplo, el aborto, o se permiten ciertas conductas que en otros no. Y también tiene que ver con mucho de la sociedad y por qué se da esto, ¿no? O sea, las mismas sociedades la sociedad que puede tener México no la tiene Estados Unidos ni Canadá, por ejemplo. Bien importante por qué se desarrollan tanto socialmente como jurídicamente para que ciertas conductas estén reguladas o no en ciertos países. Y es bien importante conocerlas porque nos definen y nos dan derechos a nosotros como ciudadanos dentro de una nación. Sí, mucho tiene que ver el contexto, el territorio, o sea, el aborto igual, ¿no? Yo creo que nace de la necesidad de las jóvenes mexicanas, ¿no? ¿Cuándo has visto una joven, o la mayoría en Estados Unidos, de jóvenes de 16 años que están embarazadas? Solamente pasado acá en México, por eso nace el aborto, porque México tampoco puede tener esa sobrepoblación, ¿no? También afecta a las personas. Esa es una necesidad, la necesidad del aborto. Un tema complicado, pero yo creo que también tiene que ver con el territorio, el tema histórico, ¿no? De cada país también depende demasiado. Por eso por ejemplo, del aborto, por eso las fuentes formales toman